Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Leo Hernández, a.k.a. Mark 3. Y bueno, hoy va a ser un video muy especial y les voy a contar un poquito por qué. Cuando decidí hacer este canal y empecé con este proyecto, una de las cosas de las que yo siempre tuve muchas ganas era de hablar de libros, de reseñarlos, de platicarles un poco de qué trataba y sobre todo libros que yo había leído de verdad. No buscar una reseña en internet, sino realmente platicarles con mis propias palabras de qué trataba el libro. Realmente yo no soy una persona que lea mucho, de hecho creo que es un defecto, creo que debería de leer un poquito más. Pero bueno, los pocos o muchos libros que he leído se los quiero compartir. Algunos de ustedes quizá ya los hayan leído, quizá otros no. Yo se los quiero reseñar desde mi propia perspectiva y desde mi propio juicio, como si fuera un círculo de lectura. Como les comento, no he leído muchos libros, pero quería empezar precisamente con uno que a mí me marcó cuando yo era más adolescente. Fue precisamente en la universidad cuando un profesor llamado Mario Monroy, a quien por cierto le mando un gran abrazo y un gran saludo, me lo recomendó, me enseñó un par de cuentos que vienen compilados en este libro y a mí me llamaron mucho la atención por este rollo que traen como filosófico, como taoísta, como de filosofía zen mezclado como con creencias cristianas y era muy muy extraño. Y del libro que les estoy hablando es de este personaje. Se los muestro. Anthony de Mello, o Anthony de Mello, no sé cómo se pronuncia. Mello. Melo, Mello. Melo, Bueno, les cuento un poquito sobre este personaje. Anthony de Mello es un sacerdote católico, sacerdote que bueno, sigue la doctrina cristiana, originario de Bombay, de la India. Este sacerdote se dedicó por varios años a recorrer gran parte de Asia, recopilando muchas historias, muchas leyendas, muchos relatos, y los conjuntó en este libro llamado El Canto del Pájaro, en donde él da una propia interpretación filosófica y teológica sobre cada uno de los cuentos, claro, mezclándolos un poco con la concepción o la cosmovisión católica. Y es un libro bastante entretenido. De hecho, si no eres religioso, te puedes divertir mucho también. Como bien lo dice el autor, es un libro que está escrito para ateos, para cristianos, para católicos, para protestantes, para hinduistas, para musulmanes. Es un libro que le puede gustar a cualquiera, porque al final de cuentas no es un libro de teología. Es un libro de historias cortas, de interpretaciones más o menos divertidas de la religiosidad, la espiritualidad, habla un poco de la fe, de cómo concebimos la fe, del pecado, bueno, tratar de desmarañarlo desde una perspectiva teológica pues nos llevaría 2 o 3 videos de 2 horas cada uno, ¿no? Y además, no, bueno, yo no soy filósofo, yo no soy teólogo. A mí qué más me gustaría como ir a las fuentes y desenmarañar todas estas concepciones como de la vida, del destino, como les decía hace ratito, del pecado, de cómo concebimos el pecado nosotros desde nuestra visión judio-cristiana, capitalista, occidental y falogocéntrica además, ¿no? Entonces, aparte cómo la concibe él, siendo un habitante de un país que tiene una religión de las más extrañas y de las más complejas y también de las más bonitas tal vez, y cómo hace toda una mezcla como de creencias y de interpretaciones sobre las historias que dan como resultado una filosofía o una espiritualidad muy compleja, pero a la vez muy sencilla, ¿no? Como les decía, este libro a mí me encantó porque en la etapa en la que yo lo leí, estaba en un proceso como de deconstrucción moral y filosófico y de ideología. Y bueno, en la universidad, precisamente por eso se llama universidad, porque es un universo de ideas, conoces a mucha gente, conoces a muchas personas que te influyen de distintas maneras.
Y bueno, no pudo haber llegado en mejor momento este libro que habla como de esta espiritualidad, de esta búsqueda personal del espíritu, esta búsqueda personal de Dios, ¿no? Y de la verdad con V mayúscula. Y es bastante interesante porque te habla de esta espiritualidad, pero sin llegar a New Age y todas esas ondas, dejando todo esto de lado y siempre manteniéndolo como real, ¿no? Sin chistes, sin bromas por un lado, pero es de una forma muy divertida y muy bonita, muy interesante. Son varios los cuentos, de hecho escoger alguno que me pudiera parecer interesante para contarles me ha resultado muy difícil. Algunos parecen hasta cierto punto chistes, otros tienen mucho de toda esta filosofía zen, filosofía oriental, filosofía china, en la que la búsqueda de la verdad siempre va orientada hacia el conocerse a uno mismo, ¿no? Remontándonos un poquito a lo que decía el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y a través del conocerse a sí mismo puedes conocer a los demás y puedes conocer lo que te rodea y estar consciente todo el tiempo del mundo y de lo que sucede a tu alrededor. No sé, bueno, voy a agarrar algunos al azar. Ok, por ejemplo, El Diablo y su Amigo, que se me hace interesante, que habla sobre cómo ciertas religiones se aferran a un dogma en específico y no dejan como que las personas busquen su propia fe. Ok, el cuento va más o menos así. El Diablo y su Amigo. En cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo, tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre?, le preguntó al diablo su amigo. Un trozo de verdad, respondió el diablo. ¿Y eso no te inquieta?, volvió a preguntar el amigo. Ni en lo más mínimo, respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Y bueno, Anthony de Melo hace un apartado después de cada cuento en donde te da una especie de interpretación que puedes tomarla o no, o dejarla así y la deja a tu libre albedrío. La interpretación de Anthony de Melo es esta. Una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad, pero las personas que se obstienen en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad, porque tienen la falsa sensación de que ya la poseen. Como les comentaba, habla un poco de cómo las religiones, o más bien las instituciones religiosas, te marcan como una pauta que tienes que seguir, sin dejarte a ti mismo descubrir tu espiritualidad o tu moral, ¿no? O no sé, yo lo interpreto también como mucho de que, al menos por ejemplo en la religión católica o en la religión cristiana, te dicen tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero nunca te explican por qué tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y creo que el proceso de encontrar la respuesta hacia esa pregunta es lo más interesante. ¿Por qué amar a Dios sobre todas las cosas? O ¿por qué amar a Dios con este amor incondicional? Y muchos teólogos podrían decirte, es que Él te ama así. Ok, pero ¿por qué? ¿No? Y son preguntas que tal vez las religiones se limitan mucho en contestarte, ¿no? No importa en qué creas. Y más bien tú tienes que buscar esa respuesta. Y yo al menos cuando leí el libro, como les comentaba, encontré estas respuestas a través de estas historias y a través de construirme a mí mismo, en un sentido espiritual y moral y pues de libertad de creencia, por así decirlo, ¿no? En ese sentido yo descubrí cómo y por qué amar a Dios, o amar la verdad, o por cómo estar en paz con el universo, ¿no? Pues interesante. Como les decía, también tiene muchísima filosofía. Este cuento como más oriental, es un cuento chino que se llama El maestro no sabe, que tiene que ver mucho como con esta idea que tiene Sócrates de yo solo sé que no sé nada. Y ahorita van a ver por qué. El indagador se acercó respetuosamente al discípulo y le preguntó, ¿cuál es el sentido de la vida humana? El discípulo consultó las palabras escritas de su maestro y lleno de confianza respondió con las palabras del propio maestro. La vida humana no es sino la expresión de la exuberancia de Dios. Cuando el indagador se encontró con el maestro en persona, le hizo la misma pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el maestro respondió, no lo sé.
El indagador dice no lo sé, lo cual exige honradez. El maestro dice no lo sé, lo cual requiere tener una mente mística capaz de saberlo todo a través del no saber. Y el discípulo dice yo lo sé, lo cual requiere ignorancia disfrazada de conocimiento prestado. Bueno, esta es la interpretación que Anthony de Melo le da a este pequeño cuento chino, que como vimos tiene mucha filosofía como zen. Esta de, por ejemplo, no sé, el maestro no tiene todas las respuestas, ¿no? El maestro le enseña al discípulo cómo encontrar las respuestas. Y bueno, todo este tipo de cosas que bueno, que a mí me encantaría poderles como relatar de una manera más profunda si fuera realmente filósofo. Sin embargo, es un libro que puede leer bien una persona de a pie y una persona que se dedique como a la filosofía o a la teología, y pues le va a parecer muy divertido. Digo, al final los cuentos o las interpretaciones no son absolutas, están abiertas como a debate, y eso es precisamente lo que busca el libro, ¿no? Entablar un debate. De hecho, les comento que, por ejemplo, el Papa Joseph Ratzinger, y de este contexto multirreligioso, iba en contra de los dogmas católicos o en contra del catolicismo, ¿no? En contra de la fe católica y los dogmas cristianos. Y pues bueno, a pesar del rechazo de la Iglesia Católica hacia Anthony de Melo, pues no deja de ser como muy interesante y muy curioso. Este otro cuento, por ejemplo, es un cuento también oriental. Se llama El monstruo del río. El sacerdote de la aldea era distraído en sus oraciones por los niños que jugaban junto a su ventana. Para liberarse de ellos, les dijo: ¡Hey! Vayan, hay un terrible monstruo río abajo, id corriendo hacia allá, y podréis ver cómo echa fuego por la nariz. Al poco tiempo, todo el mundo en la aldea había oído hablar de la monstruosa aparición y corría hacia el río. Cuando el sacerdote lo vio, se unió a la muchedumbre. Mientras se dirigía, pensaba para sí mismo: la verdad es que yo he inventado esa historia del monstruo, pero quién sabe si sea cierta. Bueno, aquí la interpretación que Anthony de Melo le da es que es mucho más fácil creer en los dioses que hemos creado si somos capaces de convencer a los demás de su existencia, ¿no? Bueno, en un contexto como religioso. Aquí podemos interpretarlo nosotros como si tú de verdad te la crees, puedes lograr que las cosas sean realmente ciertas, ¿no? Bueno, esta es una de las tantas interpretaciones que se les puede dar. Y bueno, son bastantes cuentecitos, algunos son muy largos, otros no pasan de la página, pero es muy divertido leer. De hecho, al principio cuando abres el libro vienen algunas indicaciones. Anthony de Melo te recomienda leer un cuento al día para que lo pienses, lo mastiques, lo reflexiones y después pues continúes con el que sigue. O leer todos seguidos sin detenerte y nada más divertirte, ¿no? Con las historias, ¿no? Algunas, como les digo, parecen chistes. De hecho, hay un cuento que me sé un poquito de memoria, donde Jesús resucitado va a un partido de fútbol. Entonces, bueno, ya de por sí la escena en sí es como bastante como jocosa y bastante divertida. Jesús va a un partido de fútbol donde están jugando los protestantes de un equipo y los católicos de otro equipo, ¿no? Entonces, cada que mete un gol los católicos, Jesús se para y de emoción y grita gol. Lo mismo ocurre cuando los protestantes anotan un gol. Jesús se para y grita de emoción y se emociona. Entonces, uno de los asistentes que estaba a un lado de él, sin reconocer que era Jesús, le pregunta: oiga, disculpe, ¿usted a quién le va? ¿No? Porque le sacaba mucho de onda esto de que estuviera festejando cualquier gol. Y Jesús le comenta: pues yo no le voy a ningún equipo, yo solo estoy disfrutando el partido. Entonces la persona esta se acomoda con su amigo y le dice: mira, un ateo. No sé, digo, igual y sería meternos en rollos como muy clavados hablar de este tipo de temas, pero el debate está ahí, y Anthony de Melo logra muy bien dejarte pensando con muchos de estos cuentos que algunos pueden ser
incluso hasta muy bonitos como para poder entablar un diálogo con otras personas. Hay uno, por ejemplo, que también me acuerdo mucho, también me lo sé un poco como de memoria, en el que llega un amante a tocar la puerta de su amada y su amada desde dentro dice: ¿quién es? Y él contesta: soy yo. Su amada desde dentro le contesta: vete, aquí no hay espacio para tú y yo. Entonces el amante se va y, reflexionando en el desierto durante varias noches, regresa después y le toca otra vez la puerta y le dice, la amante desde dentro, la mujer desde dentro le dice: ¿quién es? Y el amante contesta: soy tú. Y entonces en ese momento las puertas se abren. Y bueno, es un cuento como bastante bonito y como bastante romántico. Si quieren verlo, si quieren recitarlo como tal vez votos de matrimonio, pues es bastante interesante, bastante bonito. Y bueno, no sé qué más contarles, de verdad les recomiendo mucho el libro, si lo pueden encontrar. Yo nada más lo he encontrado en esta editorial, Xalterrae, en México, y jamás lo he vuelto a encontrar. Como se podrán dar cuenta, el libro es bastante viejito. Ya se está deshojando en algunas partes, de hecho. Yo no lo he podido volver a encontrar nuevo. De hecho, quisiera tener una edición un poco más nueva. Seguramente debe de andar por ahí, porque esta edición es de 1982. Les cuento que Anthony de Mello murió en 1987 de un ataque al corazón, y bueno, dejó varios escritos por ahí. Yo no he leído los demás, pero todos van mucho en esta línea como multireligiosa, como de mezclar todas las creencias y todas las religiones en una espiritualidad como pues compleja y al mismo tiempo simple, en el que se conjuntan pues misticismo, pecados, estudios gnósticos, en fin, como les comento, esta serie de videos van a ser para hablar de libros que sí he leído, que me han gustado y que me han gustado bastante y que yo les quiero recomendar para que pues entablamos el debate. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta acá. Como verán, no soy un gran youtuber ni por el estilo, ni tengo el talento ni la gracia como para contarles algo de una manera tan divertida como quizá otros youtubers, pero bueno, es un proyecto en el que estoy trabajando para todos ustedes. Díganme si les gusta el contenido, si no les gusta. No olviden seguirme en mis redes sociales, aquí abajo les voy a dejar, para que estemos en contacto y sigamos entablando este diálogo. Estoy pensando en hacer alguna especie de Patreon o alguna otra plataforma para poder pues ayudarme, porque en este momento pues estamos viviendo una situación bastante complicada con la pandemia. Yo en lo personal no tengo trabajo, entonces me puse a hacer este tipo de videos, este tipo de proyecto, porque era algo que yo ya traía desde hace mucho. Desde hace mucho yo quería hacer un canal y comenzar a hablar de todos estos temas que me gustan mucho y que quería como compartir con todos ustedes, ¿no? Que van de todo, o sea, desde cine, fotografía, libros, arte, cultura en general. Digo, yo no soy una persona que sea erudita o experta en esos temas, pero sí investigo, sí me pongo a hacer la tarea, sí me pongo a escribir cosas, y también me pongo a hacer los videos, a editarlos, a buscar imágenes, etcétera. Y bueno, todo eso es trabajo que se invierte, trabajo y tiempo que se invierte. Entonces pues bueno, estamos ahí en contacto, vamos a ver qué podemos hacer, y mientras suscríbanse al canal, denle like si les gustó, y bueno, yo soy Leo Hernández, a.k.a. Mark 3, y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.